Grabar. Bueno, vamos a comenzar, o casi mejor dicho, a finalizar, porque dada la perspectiva, yo creo que hoy puedo terminar algo que tenía en deuda, que era el resumen de los sistemas de espectro disperso, y también, así como les mostré un simulador desarrollado como una tesis de grado por estudiantes de la Católica, también tengo algo similar que terminó este año y que tiene como mucho interés para la parte de espectro disperso. Es un apoyo para este tema que lo damos de una manera muy compacta. Entonces vamos a proceder primero a repasar las cosas básicas de los sistemas de espectro disperso que será, eh, digamos, evaluado en el último parcial. Bueno, todo el examen lo estoy haciendo este, de respuestas múltiples. O sea, antes uno decía exámenes objetivos, exámenes de selección múltiple. Entonces, en este caso, así va a ser también con este tema. Entonces, fíjense que vamos a repasar solo uno de los tipos de sistemas de espectro disperso, el de, ay, espérense que no he puesto el lapicito. Vamos a repasar el sistema de expansión del espectro por aplicación de una secuencia directa, Direct Sequence Spread Spectrum. ¿Ok? Y nos damos cuenta que es un sistema bastante sencillo, o sea, cuando uno ve el modelo y uno se da cuenta que es bastante fácil de entender, porque estos son los datos que pretenden transmitirse a una frecuencia f bit y de hecho el usuario lo va a recibir a esa velocidad, pero se genera eh, una dispersión del espectro por multiplicación temporal con otra secuencia más rápida, que es la secuencia CDT, de la cual conocemos que su tiempo más estrecho se le llama, en vez de un bit, un chip. Y por lo tanto estamos hablando de que el tiempo de este chip y la tasa de esa ráfaga de datos es de f-chip. Entonces la idea es que cuando uno multiplica estas dos secuencias, obviamente el resultado es una secuencia rápida y que va a tener un ancho de banda muy similar al ancho de banda de CDT, de la secuencia CDT. Y para yo ayudarme con eso, lo que hice fue hacer una simulación en MATLAB de dos señales, una BDT y una CDT, simplemente una 5 veces más rápida que la otra. En este caso, F-bit, que es el azul, es 1 y F-chip, que es el verde, es 5. Cuando uno hace el producto de las señales que dieron origen a estas DEPs, estos no son señales, estos son sus DEPs, y le obtiene la DEP, el resultado es este. La azul es la DEP de BDT, la verde es esta misma que es la DEP de CDT y la roja es la DEP del producto. Fíjense que se parecen muchísimo. Y por eso uno siempre dice que la señal aquí en tiempo es una simple no retorno a cero polar y en frecuencia es simplemente lo que conocemos que es una DEP de una señal no retorno a cero polar clásica. ¿Verdad? Entonces resulta que nos damos cuenta de inmediato que la secuencia CDT es sumamente importante, pero también nos damos cuenta que si nosotros queremos, déjeme ver si lo tengo aquí dibujado, sí, si queremos recuperar la secuencia BDT, yo tengo el producto BDT por CDT y lo termino multiplicando otra vez por CDT, que BDT por CDT por CDT, tendríamos BDT por CDT al cuadrado. Pero como CDT solo toma dos valores, -1 o +1, esto siempre es 1. De tal manera que encontramos que la secuencia, el que la descubra, se puede robar los datos tranquilamente, porque eso es lo único que le hace falta. Entonces allí empiezan a aparecer dudas de cómo tendría que ser esa secuencia. Y todo el mundo dice, nada, ponla aleatoria. Entonces esa idea es muy buena, excepto que ni siquiera el receptor dueño del sistema la conocería. Entonces uno opta por algo que es parecido, igual pero diferente. Y se le llama una secuencia de pseudo noise o secuencia PN, que tiene que hacerle creer a los invasores
que ella es una secuencia aleatoria. ¿Cómo se hace esto? Entonces, empezamos a estudiar la secuencia CDT para dispersión de espectro y nos concentramos en un tipo en particular, que es las secuencias generadas por una cadena de registros con realimentación, que es directamente la forma más sencilla de generar secuencias de periodos más largos. Y ese periodo viene dado por el tamaño de los registros, mejor dicho, la cantidad de registros que tiene esa cadena de registros. Por ejemplo, en este caso estamos ilustrando 4 registros, por lo tanto, el periodo más largo sería de 2 a la 4 menos 1, que es 15, es decir, que en el caso general sería 2 a la R menos 1 chips. ¿Ok? Ese es el periodo en chips, pero como cada chip dura T chip, si queremos ver ese periodo en segundos, vamos a tener que multiplicar por T chip, dando como resultado este valor. Cabe destacar que uno en la práctica le interesa valores de R más grandes que 4. ¿Por qué? Porque la idea es que eh, si el que descubra la secuencia CDT tiene todo, me tiene los datos encontrados fácilmente. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de que el periodo de esa secuencia sea largo, de manera que la búsqueda sea complicada para una persona que quiere descubrir cuál es la secuencia. Cuando uno busca eh, algo que se parezca a otra cosa, entonces uno usa la autocorrelación. Y en general, efectivamente, si la secuencia es muy corta, la persona se va a dar cuenta, ah, mira, pero el periodo son 15 chips nada más. O sea, me quedo aquí tranquilito y empiezo a buscar hasta que descubro cuáles son esos chips, o sea, los unos y los ceros involucrados. Entonces, filosóficamente, la seguridad mejora en la medida que el número de registros aumenta. Eso es importante. Pero además, como yo tengo el cuento de que quiero que la gente crea que soy aleatorio, entonces esa secuencia que no solamente no es aleatoria, sino que es periódica, tiene que satisfacer ciertas condiciones, como que dentro de ese, por ejemplo aquí, que son 15 elementos que se vuelven a repetir indefinidamente, se tienen que cumplir lo que se llaman los balances. Primero, el balance de los elementos en sí mismos, en cuanto a números de ceros y números de uno, que siempre que tienen que tener una diferencia de una unidad, digamos. Si hay 8 ceros, hay 7 unos y al revés. ¿Ok? Otro un poquito más complicado es el balance en las cadenas. Las cadenas son sucesiones de elementos idénticos. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de 3 ceros, tenemos una cadena de un uno, tenemos una cadena de 2 ceros y entendido que es una cadena, ahora decimos que nosotros contamos las cadenas en total. Entonces esta es una cadena, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera. Entonces uno cuenta el número de cadenas y tiene que empezar a ver si se verifica el balance en las cadenas, que es el siguiente. La mitad de las cadenas, ¿verdad? Tienen que ser de un solo elemento. Por ejemplo, si tienes 8 cadenas, 4 cadenas son de unos y ceros solitos, ¿ok? De un elemento. Luego, así como la mitad tiene que ser de un elemento, la cuarta parte tiene que ser de 2 elementos, la octava parte tiene que ser de 3 elementos y así sucesivamente. Entonces, una vez que esas 2 condiciones de balance se satisfacen, se encuentra una autocorrelación que es bastante bonita y se parece a la autocorrelación de un ruido blanco gaussiano, que es una delta en el origen. Como el ruido, la densidad espectral del ruido blanco, en general del ruido térmico es plana, es una constante, cuando usted le hace la antitransformada, consigue la autocorrelación y le da una delta. Entonces ustedes van a ver cómo se va apareciendo eso, una delta, sobre todo en el simulador que les voy a mostrar. Otra cosa importante es comprender, y hago énfasis en todas estas cosas teóricas porque las preguntas tienen mucho de teoría, las preguntas que se hacen en este último parcial sobre OFDM y sobre espectro disperso, ya le digo, por el escaso tiempo que se le dedicó, y entonces uno busca que le queden las cositas como más importantes, ¿no? Sí, sí, sacamos algunas cuentitas, claro que sí. Y ustedes lo vieron, yo les compartí un enlace
Bueno, creo que se los compartí cuando di la clase de espectro disperso, pero lo voy a revisar. De ejercicios resueltos de espectro disperso y van a ver el tipo de ejercicio. Un detalle importante decía yo, y es que las tomas de realimentación de la cadena de registro no puede ser arbitraria, ni tampoco puede ser arbitrario las condiciones iniciales de los registros. Cuando teníamos codificadores de canal, siempre comenzábamos limpiando los registros, todos con salidas en cero. Aquí no sirve porque si no aquí a la salida siempre tendríamos cero. Entonces resulta que hay que tabular, eso existe, ya está tabulado, los tipos de generadores de M-sequence o secuencias máximas, ¿verdad? Y dónde se deben tomar las realimentaciones y qué condiciones tiene que satisfacer, que no sea de puro cero, por supuesto, ¿no? Con eso garantizamos que el periodo sea exactamente el máximo posible. Por ejemplo, aquí 15. Si yo invento y hago esto, por ejemplo, pongo otra suma aquí y esa es la que se realimenta, probablemente, pero muy probablemente, el periodo no va a ser 15, sino 7. Siempre menor, por supuesto, ¿no? Porque por eso se llama M-sequence, máximo valor de periodo de la secuencia. Entonces, estos son detallitos que nos llevan, todos concentrados alrededor de la secuencia, que nos llevan a, digamos, a comprender y entender por qué la secuencia pseudoaleatoria tiene que ser de esa manera. ¿Ok? Una vez que nosotros conocemos la transmisión banda base, se supone que debíamos pasar a la pasabanda. Y bueno, yo simplemente les mostré que es algo tan sencillo como tomar BDT por CDT y modularlo en PRK, que es simplemente multiplicarlo por una portadora. Y tenemos en efecto una señal que será la transmitida a, por ejemplo, un canal inalámbrico que va a tener características un poco diferentes, para empezar por el espectro, ¿ok? Pero que nosotros no estudiamos tan detalladamente como lo hicimos con la transmisión banda base. Para ese caso pasabanda es curioso porque uno puede primero demodular y después multiplicar por CDT o al revés. Uno puede primero multiplicar por CDT y después demodular. Un detalle sencillo. En el caso banda base, sí nos detuvimos un poquito a estudiar algo que es importantísimo, que son las relaciones señales a ruido. Yo siempre les pongo como ejemplo FM que uno cuando entraba al receptor y pasaba el primer filtro, pasabanda, que recibía la señal FM, y nosotros se nos ocurría calcular la relación señal a ruido aquí daba horrible. Pero una vez que demodulábamos, la relación señal a ruido aquí tomaba valores bastante aceptables comparado con este, es decir, que estaba mejorándose sustantivamente con el proceso de demodulación. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí vemos en la relación señal al ruido aquí y nos da bastante mal, pero una vez que detectamos la señal BDT a través de una multiplicación por CDT, y por supuesto, como va a haber ruido presente, si no hubiese ruido, este filtro no hiciera falta, pero hace falta hay que minimizar el ruido que se sumó en el canal o la interferencia. Entonces, de esta manera, nosotros podemos, digamos, demostrar, lo hicimos en clase con algún detalle, que la densidad espectral aquí de ruido es esta que está aquí. Es una constante, pero el proceso, fíjense que la señal se dispersó previamente, ¿ok? Al multiplicarse por CDT, se está devolviendo el proceso, o sea, lo que se dispersó se está recogiendo. Pero con el ruido pasa lo contrario. El ruido nunca sufrió el efecto de CDT y cuando pasemos por aquí, vamos a multiplicar estas dos señales, el ruido se va a dispersar. ¿Y qué tiene eso de bueno? Bueno, nada, en el sentido de que ya el ruido tiene en principio un ancho de banda grande, que ha sido limitado por este filtro, en este caso pasa abajo, pero lo que sí es cierto, que al multiplicar por CDT, eh, digamos, uno lo puede ver por convolución, ¿no? Cuando uno hace la convolución de dos cosas que duran un determinado espacio de frecuencia o de tiempo, el resultado está chorreado, está para los lados, pero además está aplastado. Esa es la gracia de que el ruido sufra esa dispersión en este momento. Te repito, el ruido aquí se está dispersando. En cambio, la señal se está recogiendo. ¿Ok? Entonces, esa dispersión
del ruido hace que se aplaste. Y como finalmente tenemos un filtrico muy delgadito, que es el que corta en F-bit, se asume que F-chip es muy superior a F-bit, entonces vamos a tener palpable una mejora y eso lo vamos a ver con la relación señal a ruido detectada. Por ejemplo, la relación señal a ruido en el punto R era eta F-chip y la relación señal a ruido en el punto D era eta F-bit. Cuando las dividimos, porque eso es lo que se acostumbra a hacer, encontramos un parámetro muy importante que lo hemos llamado la ganancia de procesamiento. Y dijimos, y lo seguimos diciendo y lo recalcamos, que la ganancia de procesamiento es un medidor de calidad del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que nosotros lo conseguimos dividiendo las relaciones señales a ruido, en este caso particular, si lo hiciéramos en el caso pasabanda, el resultado no nos daría F-chip entre F-bit, sino 2 F-chip entre F-bit, porque la señal de por sí PRK tiene el doble del ancho de banda. Entonces, el resultado sería que allá la relación es 2G. Pero bueno, no importa, en ambos casos, lo mejor es que F-chip entre F-bit sea grandote. ¿Qué valores se usan? Bueno, entre 10, en lineal, entre 10 y 100, en logarítmico, entre 10 y 20 dB. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que definimos ese primer parámetro de caracterización, nos enfrentamos a lo que es el paso de, en vez de ruido, interferencia. Entonces aquí la cosa cambió porque esta señal, en vez de tener una densidad espectral plana entre menos infinito e infinito, resultó tener una densidad que son dos deltas, ¿verdad? Que representan al tono interferente, que por supuesto tiene que dejarlo pasar este filtro. O sea, en el modelo uno asume que pasó para poder ver si ensució, cuál es el efecto a la salida. Entonces, bueno, lo cierto es que medio estudiamos esa parte de interferencia sin ruido y después quisimos combinarlos aquí, pero de una manera bastante superficial. Todo con la idea de encontrar este otro parámetro que caracteriza los sistemas de espectro dispersos que se llama margen contra la interferencia. El margen contra la interferencia resultó ser igual a esto, que en el fondo esto es ancho de banda de la señal dispersa entre ancho de banda de la señal original, que es esto en este caso, ¿ok? Menos 10 log de 2G sobre eta. Este término está aquí porque si uno transmite en no retorno a cero polar, uno sabe que la probabilidad de error es Q de la raíz de 2G sobre eta. Entonces, si uno parte del hecho que uno quiere transmitir datos bancarios y necesita una probabilidad de error de 10 a la menos 7, 8, 9, 10, eso implica un valor de 2G sobre eta específico, 10, 20, 30, 40, el que sea necesario para lograr la probabilidad de error. Y lo cierto es que el análisis de los parámetros que acabo de definir, que es la ganancia y el margen contra la interferencia, se analizan juntos de la siguiente forma. Dice, yo soy una persona que quiero usar un sistema de espectro disperso y lograr una probabilidad de error de 10 a la menos 7. Entonces, eso me implica un valor de 2G sobre eta que ya está fijo. ¿Ok? Supongan que este resultado me da 10 dB, supongamos. O sea que esto da 2G sobre eta me da 10 y 10 log 10 es 10. ¿Ok? Supongamos que esto es 10. ¿Ok? Resulta que yo me tomé la molestia de hacer una dispersión grande. Es decir, logré esto que es la ganancia de procesamiento en decibeles, logré una ganancia de procesamiento de 20 dB. Entonces, en este momento resto 20 dB, que fue mi inversión, mejor dicho, a 20 dB, que fue mi inversión, le resto la pérdida entre comillas. Es parte de ese dinero que tomo para garantizar que la probabilidad de error sea la que yo quiero. Y lo que queda, que es esa resta, es lo que se llama el margen contra la interferencia. Esto se traduce diciendo lo siguiente. J es la potencia de la interferencia. SR es la potencia de la señal. ¿Okay? Supongan que esta resta 20 dB menos 10 dB me da 10 dB. Eso implica que 10 log de J entre SR es 10. Eso implica que J entre SR es 10. Escoge esos números porque me son muy fáciles, ¿no?
Eso lo que significa es que ese sistema es capaz de combatir interferencias de hasta el valor J entre SR igual a 10. O sea, J igual a 10 SR. Imagínense ustedes. El sistema ha quedado capacitado con el ahorro que se logró gracias a la inversión de la ganancia de anular cualquier interferencia que tenga una potencia hasta 10 veces superior a la de la señal recibida. Eso es una maravilla. Entonces, eso es lo que, digamos, permite cerrar este tema diciendo cuál es la idea original de usar espectro disperso, que era proteger contra la interferencia, en segundo lugar contra el ruido, y estos parámetros son los que califican a esos sistemas como buenos, malos o regulares. ¿Ok? No quiero cerrar antes de dejar de decirles que la, la calidad del sistema también se mide por la seguridad del mismo. Sin embargo, yo, y sobre todo en los exámenes, separo esos dos conceptos. La calidad la mido por la ganancia de procesamiento y eventualmente por el margen contra la interferencia en segundo lugar. Y en cambio, la seguridad la mido con los parámetros de periodo de la secuencia, porque en la medida que el periodo de la secuencia pseudoaleatoria sea más largo, cuesta más, digamos, descubrir la secuencia CDT y por lo tanto descubrir mis datos BDT. ¿Ok? También quiero terminar comentándoles, que lo dije en la clase en su momento, que espectro disperso después consiguió una interesante demanda, uso para otras aplicaciones, como es asignación de canales. ¿Ok? Hay un estándar que todavía sobrevive de tercera generación que se llama CDMA, que es que lo que hace es hacer un multiplexaje doble en el dominio, digamos, de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, a mí me asignan, yo estoy hablando con mi celular y me asignan en este momento 902 megahertz. ¿Verdad? Y entonces, resulta que hay otra persona que también está en mi misma banda, pero le asignaron una secuencia que lo diferencia de mí. Esas secuencias no son con las M-sequence, son otras. Se le llaman secuencias Walsh, la que usaba, por ejemplo, Movistar. Entonces, tienen en un sector geográfico, por ejemplo, 64 códigos distintos, entonces estamos 64 personas hablando, a cada quien nos tocó código 1, código 2, tal, tal. Cuando llegamos al receptor, cuando llega el receptor de cada uno, se hace como una búsqueda por autocorrelación de saber qué código fue el que me asignaron. Si a mí me asignaron el código C1, a todos nos hacen correlación de nuestra señal con CESU1, con CESU2, con CESU3, con CESU4. Por supuesto, cuando la peguen, es decir, cuando consigan mi código, la señal de autocorrelación va a alcanzar un pico y se va a descubrir. A esta señora le asignamos el código 1. Por lo tanto, hay que multiplicar por CESU1 para descubrir sus datos. Entonces, eso a mí me llamaba mucho la atención en las marchas, ¿no? De hace años, que se acababan los canales, se acababan y entonces uno no se podía comunicar porque estábamos muchas personas ocupando una misma celda y se acababan las frecuencias posibles de asignar y los códigos posibles de asignar. Pero es una idea bien interesante esa aplicación, pero en realidad se usa hoy en día más porque ya CDMA está apagándose en muchas partes del mundo, aunque todavía existe, incluyendo en Europa, en Estados Unidos, que son siempre países como que van un poquito más a la vanguardia, todavía en esos países, en algunos de esos países hay esa tecnología CDMA. Bueno, entonces con esto voy a terminar la parte de espectro disperso, el repaso. Estos son los ejercicios, pero ya yo les hice, ya yo les tengo estos ejercicios resueltos y en un video. Entonces voy a revisar si ya les compartí el link, si no se los comparto en esta oportunidad. Pero por lo pronto voy a mostrarle, si tengo tiempo, voy a mostrarle, voy a dejar de compartir esto. Déjame imprimir la pantalla. Y voy a compartirles otra cosa nueva. Ups. Bueno, les presento, ¿lo están viendo bien? ¿Alguien que me responda? Sí, sí se ve bien. Ok, perfecto. Como a veces que comparto y entonces no se ve y tengo que salirme y volver a entrar. Bueno.
Este simulador, la verdad que para mí es un orgullo, porque fue realizado por 2 estudiantes míos de comunicaciones de hace pocos semestres, bueno, no poco, hace 2 años. Este simulador trata sobre espectro disperso en las versiones que vimos en clase, es decir, Direct Sequence Spread Spectrum, pasa bajo y pasa banda, los dos modelos, y analiza eh, em, contaminación por ruido y por interferencia. Ellos hicieron una página muy linda de entrada donde explica en qué consiste. Ellos les pusieron este nombre, SpecSim 1. Está realizado en Python y en una librería que les permitió hacer esta interfaz gráfica. Ellos ni siquiera sabían Python al comenzar. De hecho, comenzamos haciéndolo en Octave y Java, y en el camino, yo aquí en la universidad de aquí, estaba mucho más avanzado el uso de Python. Le dije, mira, no perdamos el tiempo, porque yo tengo simuladores que me cuesta utilizarlos hoy en día, porque los sistemas operativos y las versiones, por ejemplo, de Octave, que lo usaba porque es gratuito, pues mira, van cambiando, entonces tremendo problema que funcione. Entonces aquí estamos con Python y la verdad es que es bastante bueno. Sin embargo, se dedicaron a probar todo y empezaron a montarlo en diferentes computadoras y se dieron cuenta que iban a tener que colocar un parámetro adicional, que es este que está aquí, que es ajuste de resolución. Porque dependiendo de la máquina, dependiendo del sistema operativo, no necesariamente podía aguantar una buena resolución. Entonces, ese parámetro lo pusieron allí. Bueno, esta primera pestaña permite que el usuario coloque un montón de parámetros que van a usarse durante toda la simulación, como la frecuencia de muestreo en Python, que se están usando en cualquier sistema discreto, la frecuencia de portadora cuando le muestre la parte de modulación, F-chip, que es 10, y su inverso, que es 0.1, F-bit, que puede ser variable para ver cómo cambia la ganancia. Para cambiar la ganancia de procesamiento lo hacemos cambiando F-bit. En este caso, F-bit vale 1 y T-bit vale 1. Vamos a correr 800 bits para que sean bastantes muestras, y el periodo de la secuencia pseudo-aleatoria lo escogimos 15, 31 y 63. Les cuento que nada fácil trabajar con la cantidad de puntos que se generan, porque hay restricciones entre la frecuencia de muestreo, la frecuencia de portadora, la periodicidad y el número de puntos que debe tener cada una de las señales BDT, CDT, etcétera. No es fácil. O sea, realmente en la práctica resultó más difícil de lo que parecía originalmente. Elegimos que el canal solamente contamina con ruido y vamos a hacer un caso, vamos a hacer primero uno banda base. No, banda base. Estoy agregando interferencia, perdón, ruido más no interferencia. Vamos a correr, aunque ya está ejecutado con eso, pero lo voy a volver a correr. Fíjate, algo pasó porque aquí la barra tendría que correr. Probablemente puse muchas muestras. Déjenme ver si corrió. Fíjense que este es BDT. Aquí están estos bits, son estos mismos. Esta es la secuencia de datos, una porción, porque estamos generando 800 bits. ¿Ok? Y aquí está la DEP, que como saben se parece, fíjense que ahí se metió por la periodicidad de la secuencia. Es decir, si las secuencias tienen algún parecido que las haga parecer como determinísticas, pueden aparecer en las densidades espectrales deltas como que si fueran de una señal periódica, ¿no? Fíjense, vamos a volverlo a ejecutar. Déjenme bajar el número de muestra, a ver. Porque es que como estamos también trabajando con la simulación y Zoom, entonces eso carga más la máquina. Ay, no. De hecho no tengo nada en internet ahorita. Vamos a ejecutarlo. Uy, me quedan 10 minutos, suficiente para hacer esto. Ok, ahí sí funcionó la barra. Ok, entonces aquí tenemos, fíjense que cambió la DEP, cambió la data aquí, pasamos a ver CDT, fíjense que luce igualita, pero realmente el tiempo de chip es 0.1. Fíjense que la DEP de la señal CDT es muy parecida a un sin cuadrado y que corta en F chip. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, cambio el periodo, déjeme devolverme, cambio el periodo a 15 y vuelvo a ejecutar esto, se van a dar cuenta que como el periodo es muy corto, es como que se ve más que la señal es periódica.
y no aleatoria. Fíjense que se empiezan a ver, no, perdón, en CDT se empiezan a ver los palitos, los SUK de la señal periódica. ¿Ok? Vamos a volverlo a correr con una grande porque quedan mejores los resultados. Vamos a volverlo a ejecutar. Y ahora vamos a mirar algo bien importante que hicieron estos chicos, que es verificar la propiedad que deben satisfacer las secuencias pseudoaleatorias. Entonces acá el periodo de la secuencia es 15 chips. ¿Qué hice yo? 15. Ya va. Así sí, escogí 15. Bueno, entonces aquí ellos cuentan cuántos unos y cuántos ceros hay para ver si se cumple el balance. Después ven cuántas cadenas hay de longitud 1, de longitud 2, de longitud, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fíjense que cadenas de 6 y 7 no hay, ni de 5. Vamos a cambiarla, vamos a poner aquí 63. Aquí se pone un poquito más pesado, pero corre. Fíjense que se queda como pegado. Entonces aquí, fíjense que aquí sí hay más cadenas. Por ejemplo, hay 8 cadenas de longitud 2, 4 de 3, 2 cadenas de longitud 4, 5 cadenas de longitud, perdón, una cadena de longitud 5 hasta ahí. Y aquí está la secuencia completa, que se repite periódicamente. Fíjense cómo es la DEP, que sabemos que cómo es, y miren cómo es la autocorrelación. La autocorrelación es una delta, por supuesto, como la señal es periódica, esa delta se vuelve a repetir cada periodo, ¿no? Entonces, aquí uno puede mirar las características de autocorrelación y de cross correlación, que aunque no es útil cuando uno está este, tratando de protegerse contra la interferencia, es muy útil cuando queremos asignar canales. La cross correlación tiene que ser muy importante de manera que se distinga muy bien una secuencia de otra. Entonces, esto aquí no importó, por eso ni lo mencioné en clase. Aquí tenemos ya la señal BDT por CDT, BDT, CDT, el producto y la DEP del producto, la DEP de BDT por CDT que corta en F-chip. ¿Okay? Luego tenemos el receptor, que en este caso estamos hablando de una transmisión banda base. El receptor tiene, como lo vimos hace unos minutos, un filtro pasabajo inicial de ancho de banda F-chip, el multiplicador por CDT, y aquí podemos ver cómo queda la señal pasada por el filtro y cómo es su DEP. Estamos parados en el punto R y aquí está la potencia de la señal recibida, el ruido recibido y la relación señal a ruido. Y después finalmente pasamos a la etapa de detección, que es la final, pues. Y podemos ver la relación señal a ruido en el destino o SNR en el punto D, SNR en el punto R. Cuando las dividimos, miren lo que me dio. La ganancia de procesamiento teórica, ¿verdad? Tendría que, es, mejor dicho, 10, porque F-chip entre F-bit vale 10. Sin embargo, la práctica que se calcula dividiendo las relaciones señales a ruidos está dando 13, no exactamente. Otra cosa es que se calcula la probabilidad de error, se pone la teórica y se pone el puntico que resultó para esta corrida, para la cantidad de ruido que yo metí. ¿Okay? Vamos a apurarnos un poquito para ver el caso pasabanda, que por supuesto es más pesado. Y bueno, volvemos a tener BDT, CDT. Fíjense que, digamos, en este caso, esta es la densidad espectral de CDT, que es banda base. Pero cuando transmitimos, ¿verdad? Primero tenemos la parte de banda base, que es la misma que vimos ya. Y después aquí hay otra pestaña que tiene la parte pasabanda. Y fíjense que aquí se ve la modulación PRK. Obviamente, la densidad espectral está alrededor de la frecuencia de portadora, que vale 100. ¿Ok? Bien, luego tenemos la etapa de recepción y aquí primero está el filtrado de la señal y después está la extracción de la portadora después que se multiplica por dos cosenos y se baja, se lleva a baja frecuencia, pero todavía tiene el parámetro CDT que hay que quitárselo, hay que multiplicar por CDT. Hasta que al final llegamos a la etapa de destino y conseguimos la secuencia BDT recuperada. ¿Okay? Fíjense que el ancho de banda es 1 Hz, que es el ancho de banda de la señal. Aquí, yo no sé si había mucho ruido, no se nota mucho. Aquí se ve un poquito unos errores, porque está la original y la recuperada. Fíjense que aquí hay un error, ¿no? Aquí se diferencia. Y también están las relaciones señales de ruido y la probabilidad de error.
para esa situación en particular. Entonces, este simulador yo los vengo usando en general los simuladores para proyectos. Ya como este está listo, probablemente el próximo semestre voy a asignar un proyecto. Yo a veces con los repitientes aprovecho porque como ya ellos cubrieron la materia en general, entonces que tomen un proyecto de estos que lo pueden ir haciendo porque ya lo vieron. O sea, ya son repitientes. Porque si no, hacer un proyecto de esto a esta historia no da tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, déjeme decirle que me siento muy orgullosa de estos chicos maravillosos, Francis y Leandro, Francis Hurtado, Leandro Ríos, que hicieron un trabajo excelente. Eso sí, se tomaron 2 años porque ellos trabajan, o sea, hacían milagros para poder avanzar. Así que bueno, me alegro que los que están hoy con nosotros hayan compartido esta cosa linda que va saliendo. En este momento se está desarrollando otro con estudiantes míos del semestre pasado. Ya es más parecido a lo que estamos haciendo en los proyectos ahorita. Bueno, aquí vamos a dejar esto y en la próxima sesión voy a resolver el parcial, el último que apliqué, el último parcial 2 que apliqué, ¿ok? Porque los otros ya están grabados. Nos vemos en un ratico.